Muy buenas compañeros y profesor. Mi nombre es Juan Carlos Mesina Martínez y el día de hoy mis compañeros y yo hablaremos sobre estereoquímica. Lo primero que vamos a ver será acerca del tema de los isómeros. Se llaman isómeros a aquellas moléculas que poseen la misma fórmula molecular pero que tienen diferente estructura. Se clasifican en isómeros constitucionales y estereoisómeros. Los isómeros constitucionales difieren en la forma de unir los átomos y a su vez se clasifican en isómeros de cadena de posición y de función. En el caso de los isómeros de posición, el grupo funcional ocupa una posición diferente en cada isómero. Un ejemplo de este tipo de isómeros es el 2-pentanol y el 3-pentanol. Aunque tienen la misma fórmula molecular, C5H12O, son diferentes, ya que tienen una estructura diferente debido a la posición del grupo funcional dentro de la cadena. Los isómeros de cadena se distinguen por la diferente estructura de las cadenas carbonadas. Un ejemplo de este tipo de isómeros son el butano y el 2-metilpropano, también llamado isobutano. Estos dos isómeros tienen la misma fórmula molecular, pero poseen diferente estructura, dado que el butano es una estructura lineal y el isobutano es una ramificación. Bueno, en el caso de los estereoisómeros, estos se dividen en isómeros cis-trans e isómeros que contienen un centro asimétrico. En lo que respecta a los isómeros geométricos, como la isomería cis-trans, se trata de compuestos que se diferencian por la disposición espacial de los grupos. La notación cis se refiere a aquellos isómeros geométricos que tienen los grupos del mismo lado, mientras que trans se aplica a los que tienen los grupos en lados opuestos. En el caso del 2-buteno, su forma puede ser cis o puede ser trans. Esta va a depender de la orientación espacial de los grupos metilo. Para el isómero cis, los grupos metilo están orientados hacia el mismo lado, mientras que en el isómero trans están en lados opuestos. En cuanto a la notación que se utiliza para los trans, esta es cuando hay por lo menos un grupo que sería carbonos y que esos deben ser sp2, como en el ejemplo del trans 2-penteno, mientras que para el cis 2-penteno los hidrógenos indican la posición cis y cuál puede ser trans. Esta misma notación se aplica a los cicloalcanos, donde el cis 1,2-dimetilciclopentano presenta los grupos metilo en el mismo lado, mientras que el trans 1,2-dimetilciclopentano presenta los grupos metilos de lados opuestos. Ahora explicaremos qué es un centro asimétrico y cómo se relaciona con la claridad en la química orgánica. Bueno, un centro simétrico es un átomo en una molécula que tiene 4 sustituyentes diferentes. Debido a esta simetría, la molécula resultante no puede ser superpuesta con su imagen especular en un espejo. Esto significa que la molécula es quiral y existen como dos formas enantioméricas diferentes que son imágenes especulares no superponibles entre sí. Ahora bien, un centro quiral es un átomo en una molécula que tiene dos enantiómeros diferentes. Estos enantiómeros tienen la misma estructura y propiedades físicas, excepto que tienen una orientación espacial diferente. Los enantiómeros son importantes porque pueden tener diferentes efectos biológicos y farmacológicos. Por lo tanto, es importante poder distinguir entre ellos y sintetizar compuestos enantioméricamente puros. Las imágenes especulares son imágenes que se pueden superponer en un espejo. En química, esto se refiere a la capacidad de una molécula para ser superpuesta con su imagen especular. Si una molécula puede ser superpuesta con su imagen especular, entonces es una molécula quiral. Ahora bien, si una molécula no puede ser superpuesta con su imagen especular, entonces es una molécula quiral. Mesocompuestos. Los mesocompuestos son moléculas aquirales, es decir, que la imagen especular quiral no es superponible. Estos tienen dos o más centros asimétricos y un plano de simetría, es decir, que al cortarlo por la mitad, todos sus lados son iguales. Como podemos apreciar, esta molécula tiene un plano de simetría y dos centros asimétricos, lo que lo hace un mesocompuesto al igual que los tres ejemplos que están al lado. Mientras uno de los conformadores de un compuesto tenga un plano de simetría, el compuesto será quiral.
Como podemos ver, la molécula en forma de silla no tiene un plano de simetría, por lo que no es aquiral, mientras que la molécula que está en forma de bote sí tiene un plano de simetría, haciéndola aquiral. Otro ejemplo es cuando la molécula está en forma eclipsada. Esta tiene un plano de simetría, lo que nos indica que es aquiral, mientras que la molécula en forma escalonada no posee un plano de simetría, por lo que no es aquiral. La nomenclatura de los enantiómeros se puede dividir en 4 sencillos pasos. El primero será más que nada encontrar el centro asimétrico. El segundo paso consiste en enumerar los grupos del 1, 4, siendo el 1 el grupo más pesado y el 4 el grupo más liviano. El paso 3 es una regla donde dicta que el grupo más liviano siempre estará detrás. En este caso, usualmente puede ser el hidrógeno. El paso 4 y el último nos dice que si en la molécula numeramos del 1 al 2 y las prioridades están en sentido horario, esta se define como un enantiómero R. En caso contrario, esta llegará a ser nombrado como un enantiómero S. Ahora bien, los pasos para nombrar los enantiómeros a partir de las proyecciones de Fisher se clasifican en 4 pasos al igual que el anterior que ya he explicado. El primer paso, tenemos que clasificar los grupos o átomos que están enlazados al centro asimétrico. En el segundo paso, tenemos que dibujar una flecha desde la prioridad más alta, o el grupo número 1, hasta la siguiente más alta, prioridad, el cual se trata del grupo número 2. En el tercer paso, si la molécula que numeramos del 1 al 2 y las prioridades están en sentido horario, esta se define como un enantiómero S. En caso contrario, será nombrado en un enantiómero R. Básicamente lo contrario a lo que ya venía siendo las nomenclaturas de los enantiómeros anteriores. Ahora bien, cuarto paso y el último, la flecha puede ir del grupo 1 al 2, pasando el grupo 4, pero nunca el grupo 3. Ya. Y bien, ¿qué pasa cuando existe más de un centro asimétrico en la molécula? En este caso tenemos una molécula que tiene 2 centros asimétricos. En estos casos debemos numerar los carbonos de la molécula y ver cuál de los centros asimétricos tiene prioridad. En este ejemplo, el centro que tiene prioridad será el que tenga el grupo hidroxilo. Una vez hecho esto, procedemos como vimos anteriormente para determinar si se trata de un enantiómero S o uno R. Para esto usamos las reglas vistas con anterioridad, y en este caso se puede ver que el carbono del centro número 2 es un enantiómero S, este de aquí. Es el carbono número 2, puesto que tenemos un carbono aquí, el del metil, y el 2, que es el del centro. Aplicando esto mismo sobre el enantiómero, sobre el centro número 3, que es este, veremos que se trata de un enantiómero R. Aquí recordemos que el hidrógeno siempre debe ir atrás, por eso están estos nombres aquí, el bromo y el hidrógeno. Con esto ya terminado, pasamos a nombrar la molécula. Para esto se pone al principio y entre paréntesis el número de carbonos de los centros quirales, indicando si se trata de un enantiómero S o R, seguido del nombre de la molécula. En este caso, en la molécula de aquí, tenemos un 2S, 3R, 3-bromo, 2-butanol. Aquí aparece diferente porque está en inglés. Muy bien, estamos hablando de química orgánica, así que el tema central va a ser átomos de carbono. Sin embargo, los centros asimétricos no se limitan solo a átomos de carbono. En este caso podemos ver una molécula que tiene como centro asimétrico un fósforo. Recordemos que la característica para que sea simétrico es que sus 4 enlaces o los enlaces necesarios sean diferentes entre sí. Y podemos ver que en este caso también contiene enantiómeros esta molécula que tiene como centro fósforo, siendo este de aquí el enantiómero S y su imagen en el espejo su enantiómero R respectivamente. Con eso concluimos que no necesariamente tiene que ser carbono para que sea una molécula con quiralidad. Cuando hacemos reacciones con moléculas que contengan centros asimétricos, es necesario conocer el mecanismo de reacción de estas para saber el tipo de enantiómero que se generará como producto. Un ejemplo de estas reacciones es la que se puede observar en pantalla, donde un 3-metilhexeno reacciona con un hidrógeno, un carbono y paladio para pasar de un alqueno a un alcano.
obteniendo un 3-metilhexano. Sin embargo, se puede observar que el alqueno es un antiómero S, en este caso, y el producto obtenido es un antiómero R. Esto se explica con el respectivo mecanismo de reacción. Otro tipo de reacción donde participan enantiómeros, y eso se deben de tomar en cuenta, es en las sales, en las reacciones que se generan sales. Si se genera una mezcla racémica de ácidos, como en este caso el ácido R y el ácido S, con una base S se generará una mezcla de productos que genera dos tipos de sales. Sales con dos centros asimétricos, en este caso R y S, y otra que se trata de la SS. A esta mezcla se le llama diastómeros. Estos diastómeros, al reaccionar con un ácido, como puede ser el ácido clorhídrico, pueden tomar dos rutas. La primera es donde la sal RS reacciona con el ácido clorhídrico y genera una base S y un ácido R. Y la segunda es donde la sal SS reacciona con el mismo ácido clorhídrico, generando una base S y un ácido S. Al realizar una reacción química, se busca obtener un compuesto químico. No obstante, cuando el compuesto tiene un centro chiral, se obtendrá el compuesto buscando una proporción de aproximadamente 50%, siendo el otro 50% su respectivo enantiómero. A esto le llamamos mezcla racémica. En donde dos compuestos químicos con actividad óptica que guardan entre sí la relación de imágenes especulares son encontrados en proporciones equivalentes y contienen la misma cantidad de los dos enantiómeros. Además, es prácticamente inactiva, es decir, que la mezcla no produce rotación en la luz polarizada. El exceso enantiomérico, nos indica cuánto exceso de un enantiómero hay en una mezcla. Esto se puede determinar a partir de la siguiente fórmula, la cual nos dice que el exceso enantiomérico es igual a la rotación específica observada entre la rotación específica del enantiómero puro multiplicado por el 100%. Las reacciones de adición que forman con dos centros asimétricos son aquellas en las que se añade un reactivo a un compuesto que contiene dos átomos de carbono asimétrico, también conocidos como centroquirales, los cuales tienen la capacidad de girar la luz polarizada en direcciones opuestas. Cuando un compuesto con dos centros quirales reacciona con un reactivo, pueden formarse distintos estereoisómeros, es decir, compuestos con la misma fórmula molecular, pero con diferentes posiciones espaciales de los átomos, lo que afecta su actividad óptica. Un ejemplo de este bien puede ser la adición de hidrógeno y bromo a un alqueno quiral. Cuando un alqueno quiral reacciona con hidrógeno y bromo, en presencia de un peróxido, se forma un compuesto con dos átomos de carbono quiral y se puede obtener hasta 4 posibles estereoisómeros. En una molécula sin y anti, ahora hablando de estas, son prefijos utilizados para indicar la posición relativa de dos sustituyentes o grupos funcionales. El prefijo sin significa que los dos sustituyentes están en el mismo lado de la molécula, mientras que el prefijo anti significa que los dos sustituyentes están en lados opuestos de la molécula. Podemos apreciar en este ejemplo que tenemos aquí, XY en la parte de sin, podemos ver perfectamente cómo es que la posición de estos dos vienen siendo básicamente iguales, mientras que en la parte anti de X y Y, estas posiciones difieren entre sí. Ya. La estereoquímica de adición al hidrógeno. ¿A qué se refiere esta? Pues bien, este se refiere a cómo la adición de hidrógeno a un enlace doble o un enlace triple llega a afectar la orientación espacial de los grupos alrededor del átomo de carbono. La posición relativa de estos grupos puede ser diferente dependiendo de si el hidrógeno se agrega a la parte superior o se agrega a la parte inferior del plano de la molécula. Los pasos para la adición de hidrógeno a una molécula de alqueno son los siguientes. Paso número 1, absorción. El alqueno se absorbe en la superficie del catalizador metálico. Paso número 2, activación. Los átomos de hidrógeno se absorben en el catalizador y se activan para la reacción.
El paso número 3 nos dice que los átomos de hidrógeno se agregan al alqueno en la posición de la doble ligadura, rompiendo así la doble ligadura y formando enlaces sencillos entre el hidrógeno y los átomos de carbono. Ahora bien, el paso número 4 y el último es la desorción. La molécula de hidrocarburo formada se desorbe del catalizador y ésta se libera. Cada uno de estos pasos puede ser influenciado por diferentes factores, tales como la naturaleza del catalizador, la temperatura y también la presión de la reacción, lo que puede llegar a afectar la selectividad y la velocidad de la reacción. Bueno, en conclusión, estereoquímica es una disciplina fundamental, en la que la química se enfoca en la disposición espacial de los átomos en las moléculas. La quiralidad es una propiedad clave de las moléculas, y su estudio es importante en campos como la síntesis de fármacos, la síntesis de materiales, la catálisis, entre otros. Los centros quirales son elementos fundamentales para determinar la quiralidad de una molécula. Existen diversas herramientas para asignar su configuración absoluta. Los isómeros, estereoisómeros, enantiómeros y diastereoisómeros son conceptos fundamentales para entender la estereoquímica, y la actividad óptica es una herramienta importante para caracterizar la quiralidad de las moléculas. Además, la discriminación de enantiómeros por moléculas biológicas es un fenómeno importante para entender la bioquímica y la farmacología, y su comprensión puede ser útil para el desarrollo de fármacos y terapias más efectivas. En resumen, la estereoquímica es una disciplina clave para entender la estructura y función de las moléculas. Y su implicación tiene un amplio rango de aplicaciones prácticas en diversos campos de la química y la biología.